Hola bombón, ser hermoso, divino, dioso, multidimensional que me está escuchando. Bienvenido a la segunda temporada de The I Am Journey, Un podcast por Paloma y Ximena Ponce de León. Este es un espacio seguro donde compartimos nuestras experiencias de crecimiento personal, espiritual y emocional para recordarte el ser divino que eres. ¡Te amamos! Buen día, buenas, ¿cómo andan? Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de The I Am Journey. Gracias por estar aquí. El día de hoy es un episodio un poco fuera de lo habitual y muy especial porque estamos trayendo una persona que admiramos mucho. El día de hoy les vamos a presentar a Erika Gutiérrez. Vamos a hablar un poquito de ella antes de empezar este episodio. Ella es fundadora y CEO de Lateral. Ella es comunicadora social, tiene un MBA de la Universidad Católica de Chile, tiene estudios B2B en la Hex School of Management en Francia y un máster en Management of Development de la Universidad de Turín en Italia. Ha trabajado en talento humano, comunicaciones, tecnología, procesos, proyectos, marketing, innovación, desarrollo de canales, gamificación y educación para empresas financieras, de telecomunicaciones, de STEAM, organismos multilaterales y startups en Perú, Chile y Suiza. También ha participado en proyectos ganadores de creatividad empresarial en Perú y Chile. Uno de ellos ha sido reconocido como caso de negocios en Harvard University y su último emprendimiento, Lateral, ha sido ganador en el Perú y Venture Capital 2021 Startup AG Plus y EWC World Cup. Y last but not least, es directora y consultora en BNI Grupo Fortaleza. BNI es la red de networking profesional más grande del mundo. Así que, sin más preámbulos, con ustedes, Erika Gutiérrez. Muchas gracias, chicas, por tan linda presentación y tan extensa. Hasta yo misma me sorprendo cómo alcanza la vida para cosas, pero así vamos y así estamos. Muchísimas gracias, Eka, por estar aquí. Estamos súper emocionadas por este episodio y tenemos varias preguntas por hacerte porque estamos súper interesadas en todo lo que vamos a hablar. Para dar un poco de contexto sobre cómo surgió hablar de este tema, Paloma nos va a contar su historia. Yo hace unos meses estuve en Lima y tuve el privilegio de pasar mucho tiempo con Erika y nutrirme mucho de todo lo que ella es y riega, por así decirlo. Y me habló mucho de esta filosofía de las semillas y también me llevó a una charla con un geshe o geshe, no estoy muy segura de cómo se pronuncia, americano llamado Michael Roach, el autor de El cortador de diamantes. Y cuando escuché de esta filosofía, a mí realmente me voló la cabeza y me dio mucha perspectiva sobre lo que es actuar desde el amor y vivir en el presente y cómo todos hablamos de una sola verdad explicada de muchas maneras distintas. Entonces, cuando pensamos en las entrevistas que queríamos tener en este podcast, no pude evitar pensar en Erika y en que esto que ella compartió conmigo sería hermoso compartirlo con ustedes. Así que, sin más preámbulo, Erika, cuéntanos de la filosofía de las semillas. Es una pregunta de palabras mayores. Digamos que en las cosas sencillas y simples siempre existe mucha profundidad. Para mí, tengo que decir con humildad que tengo que simplificar mucho este concepto, pero tiene demasiado de fondo, ¿ya? Pero lo vamos a poner en simple. En simple, he llegado a esto de las semillas por una filosofía de pensamiento. Es decir, por ejemplo, en el occidente existe lo del bien y el mal. En Medio Oriente existe más o menos la filosofía de lo que es el ego y el amor. Y en Oriente existe lo que es la abundancia y la escasez. Ahora que nos vamos a ir un poquito al mundo del ego y del amor, ahí nace lo que son las semillas. Está basado en principios milenarios de la reciprocidad. Es más fácil ser recíproco que ser empático. Y ustedes me dirán cuál es la diferencia. Nosotros, al tener una vida donde comprendemos generalmente más lo que nos pasa a nosotros, es más fácil practicar lo que nosotros queremos para nosotros en otros que tratar de ponernos en los zapatos de otros.
Así es como yo veo la semilla. La semilla es algo muy profundo que se queda como una grabadora en nuestra mente, que resume que todo lo que hacemos se va grabando, digamos, en sus intenciones para nosotros o para otros y se reproduce en algún momento de forma que retorna a nosotros, ¿ya? Entonces, lo que nosotros hagamos hoy para nosotros y por otros, inicia con un pensamiento y ese pensamiento tiene una intención y desea algo. Y eso que nosotros se torna en una acción hoy, regresa a nosotros en distintas circunstancias de forma recíproca. Entonces, como base, la semilla significa algo muy sencillo, pero muy complejo de ser consistente. Es, cada vez que hagas algo, identifica qué deseas para ti. Eso es más sencillo. Ahora, como a veces lo que deseamos para nosotros en el inconsciente no es que esté tan claro, es más fácil hacerlo para otros. Hazlo para otros, eso que deseas para ti, pero de forma programada. Por eso se llama semilla, porque tienes que sembrarla y que cultivarla. No es hacer algo puntual y olvidarte de eso, sino que identifica aquello que quieres, que es importante, y hazlo para otra persona. Esa otra persona hay que identificarla y hay que tratar de hacer en esa otra persona lo que quisiéramos hacer para nosotros. Hay que ser algo laborioso y constante. Si ella lo alcanza, lo más probable es que en el camino que lo está alcanzando con nuestro apoyo, nosotros también lo alcanzaremos. Pero acá hay un truco. Hay que identificar la esencia de lo que queremos. De ahí pueden hacerme otra pregunta al respecto para no hacerla tan larga. Entonces, cuando identificamos la esencia de lo que queremos y lo hacemos para otros, y cuando antes de dormir, paso 3, hemos hecho algo que nos ha regocijado en esa otra persona y nos dormimos con eso, es muy probable que la semilla se multiplique. Y nunca olvidemos que el ejercicio es, piensa qué quieres para ti. Identifica, 2, a alguien que pueda querer lo mismo que tú. 3, ayúdalo a lograrlo, no con algo simple, sino sistemático, de cada semana. Ponle un tiempo, genera constancia. Y antes de dormir, piensa en lo que has hecho por esa persona y regocíjate y duerme pensando en eso. Y entonces el principio de la reciprocidad llegará a ti. Qué increíble. Qué valioso exactamente esto de pensar en la esencia de lo que deseas, porque muchas veces solo pensamos en el resultado como tal. Digamos, el proceso también es importante, pero sobre todo la esencia, o sea, el verdadero propósito de lo que quieres alcanzar. Sí, bueno, aquí viene una pregunta importante, ¿no? Primero, ¿cómo se podría identificar ese verdadero deseo? ¿Y cómo hacer para, o sea, bajo tu experiencia, cómo encontrar a la persona a la que puedas ayudar? Esa es una pregunta buenísima. Y para eso tengo que empezar un poquito más atrás. Tenemos que entender que toda persona tiene 3 dimensiones conocidas hoy, que es un lado espiritual, un lado mental y un lado material que se compone por forma cerebral y corporal. Tiene 3 dimensiones. La esencia de las cosas que nos identifican con nuestro ser están siempre del lado más inmaterial. Y el lado material nos sirve para drenarla, es decir, para manifestarla. Unos usan la palabra manifestar, ¿ya? Entonces, ¿qué conecta el lado, lo único que conecta, inmaterial, que es espiritual, mental, con el lado material? Lo único que está presente en esas 3 dimensiones es el pensamiento. No hay otro elemento que pueda conectar esos 3 lados. ¿Ya? El flujo del pensar lo conecta porque todo en el fondo es energía. Entonces, solo para empezar, pensemos que cualquier cosa que hagamos inicia con el pensamiento. ¿Y cómo es este pensamiento? Entonces, ¿qué podemos pedir en esencia? Por ejemplo, hay personas que desean tener una pareja que las ame. Por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer ese ejemplo. Entonces,
podríamos pensar que el del lado de las semillas es identificar a una persona que necesite una pareja y que sea amado por esta pareja, ¿no es cierto? Uno puede pensar. Pero eso es pensar del lado más material. Pensamos en una pareja y que sea amada. Tú dices, no, pero eso es espiritual. No. ¿Qué esencia hay detrás de por qué pedir una pareja que me ame? Y es que lo que queremos llenar es dejar de sentirnos solos o dejar ir a la soledad. Lo que queremos es una compañía que nos complete, esencialmente eso. Entonces, un ejemplo que aprendí, no es mío, ojo, que me dieron una charla, fue que una persona que deseaba eso entendió la esencialidad de las cosas y se fue a un asilo. ¿Dónde es que las personas se sienten solas y les hace falta compañía? ¿Dónde encuentras a esas personas? En un asilo. Y ayudando a una persona mayor y acompañándola en ese proceso y haciéndolo por las razones adecuadas, porque no es, ya tengo que acompañar a una persona mayor una vez por semana, ¿no? Y claro, la acompaño porque en realidad lo que quiero es conseguir a alguien para mí. No, el propósito es un momento inicial. Luego, las razones genuinas que están alrededor es hacerlo realmente por el otro. Es olvidarte de lo que tú necesitas. Y ahí es donde la gente dice, me confundo, no que tenía que hacerlo primero ubicando lo que yo necesito, ubico a otro y no sé qué. Sí, partes de lo que necesitas, ubicas la esencia. Ahorita te digo cómo ubicas al otro, ¿no? Ubicas al otro. Pero cuando ya lo ubicas, comienzas a identificar las razones de su soledad. ¿Por qué él está solo? ¿Son las mismas? ¿Cuál es lo que le motiva? ¿Es una conversación? ¿Es un me preocupo? ¿Es un qué? Y entonces uno, sin darse cuenta, porque tus razones son genuinas, comienzas a darle a esa persona, a dedicarle genuinamente. Te regocijas antes de dormir porque has hecho algo que la persona le generó una sonrisa. O hay gente que realmente comienza a hablar un poco más, comienza a contarte qué canciones escucha, comienza, y entonces tú comienzas a disfrutar ese momento. Ahí se va generando la magia. Y cuando menos piensas, de alguna manera que tú no puedes controlar, porque parte de las semillas es no controlar todo, es confiar, es tener fe que estás haciendo lo correcto y que estás sembrando esa semilla, no solo en esa persona, sino en ti. Y te va a llegar lo que tú necesitas, que es la compañía. Ahora, ¿qué pasara si en vez de eso yo conecto y digo, ok, estoy acá cumpliendo mi hora con esta persona mayor porque necesito una compañera o un compañero? Uy, ¿a qué horas termina? Ya es mi hora y me voy. ¿Es que dejé de sembrar? No, he sembrado igual. ¿Es que voy a tener compañía? Sí, porque he sembrado eso. He estado con una persona dándole compañía. Pero ¿con qué he conectado? Con que me importó muy poco el tipo de compañía, pero le estuve haciendo compañía. Entonces, cuando en algún momento me toque la persona, puede que materialmente me toque, pero ¿qué tipo de compañía me va a dar? La que sembré. Entonces, no es que algunas cosas yo siembre y otras cosas no siembre. Siempre, siempre estoy sembrando. Eso es lo que es importante para nosotros. Siempre estoy sembrando, así quiera o no quiera, las semillas se siembran más allá de cualquier cosa y siempre produce, siempre. El tema es aprovechar que como siempre siembro, ¿qué cosa es lo que quiero sembrar? Y para tu siguiente parte de pregunta es, ¿cómo identifico a quién ayudar? Porque la mayoría, y estás en lo cierto, Sime, dice, ya, ok, ya sé qué quiero, pero no conozco a nadie que necesite eso. Primero es que se están yendo a algo superficial, no esencial. Pero digamos que esa parte la hacen bien. Créanme que cuando uno desea ayudar en algo a alguien, ese alguien es parte de la semilla, va a aparecer. Va a aparecer.
Puede que ya lo conozcan o puede que no en ese momento, pero va a aparecer. Esa es parte de la semilla, porque ya la sembraste. Ese deseo también es parte de la semilla. Y la semilla siempre, siempre brota y da sus frutos. Tiene mucho sentido, la verdad, tiene bastante sentido. Siguiendo el hilo de pensamiento, ¿cómo implementaste esta filosofía en tu vida personal y profesional? La única manera de explicarlo es con un ejemplo. El ejemplo todavía no termina con la semilla total, ya el árbol, ¿ya? Pero ayuda mucho. Hace más o menos 2 años que yo regresé a BNI, esa organización que en la presentación ustedes me dijeron que es una organización global para hacer networking profesional. Yo ya había estado antes con un negocio. Uno va y lo que hace es muy linda esta organización porque lo que hace es que los empresarios se reúnen en grupos y entre los grupos tratan de ayudar a los demás empresarios a hacer negocio y confiar en que alguien hará lo mismo por uno en algún momento. Entonces, si uno lo piensa de fondo, sin que fuese su intención, de repente en un primer momento, ellos hacen la filosofía de la semilla. Pero como todo en la vida uno siempre siembra, yo estuve antes en BNI y sembré siempre, pero no era tan consciente de la filosofía y su profundidad. Hace 2 años asistí, digamos, a un seminario en el Cusco, donde fue Geshe, así le llaman, es un grado de la filosofía del Tíbet, donde uno está 25 años estudiando interno. Y es hace mucho tiempo, no sé si más de 50, me puedo equivocar, pero hace mucho tiempo no había un geshe que tuviese ese grado que no fuera de la zona. Y este es un geshe americano, o sea, de Estados Unidos, se llama Michael Roach, que tiene un libro a propósito que sería bueno lo puedan leer, se llama El cortador de diamantes. Cuando lo escuché, habló de esto que les estoy hablando. Y en ese momento me hizo tanto sentido. ¿Por qué? Porque yo estaba con un emprendimiento y quería que saliera adelante, pero siempre terminaban pasando cosas, ¿no? Y aunque podía avanzar, ese avanzar era siempre con mucho esfuerzo, sí, y el esfuerzo está bien, pero con mucha adversidad. Y yo pensaba que eso era parte, así deberían de ser. Hasta que lo escucho a él y me pongo a pensar y a reflexionar sobre lo que yo estaba dando y realmente estaba en una etapa de mucho demanda de lo que yo necesito, de lo que yo necesito para que crezca mi negocio, de lo que yo necesito hacer para hacer tal cosa. Era que yo me había metido en un de demandar y de necesitar. Entonces cambié y yo dije, ok, tengo que identificar a alguien que necesito, pero ¿qué es lo que yo quiero? Y lo que yo quería en ese momento era que mi negocio creciera. Eso es a nivel, digamos, más directo, ¿no? Quería que mi negocio creciera. Pero ¿por qué quería que mi negocio creciera? Porque era algo en lo que yo creía y era algo bueno. Y necesitaba, en esas comillas, necesitaba que eso crezca porque el fondo era bonito. Entonces yo dije, wow, no estoy tan mal, tengo el primer paso, tengo un propósito bonito y de fondo, ¿no? ¿Qué era lo que estaba fallando en mí, en esto de las semillas? Era no ser constante con la ayuda desinteresada a otros y estar muy concentrada en lo que yo quería. Entonces, como no identificaba, miren lo que a veces uno está ciego y lo tiene enfrente. Como no identificaba a quién ayudar para hacer eso, perteneciendo a una organización donde había muchos negocios, había un elemento que no les he dicho porque hay muchas cosas de fondo, ¿ya? Pero había un elemento importante, que cuando uno siembra eso, tiene que ser como una ofrenda, es decir, completamente regalado, por decirlo de alguna manera. Puede tener un precio, pero eso no significa que deje de tener un regalo o de dar un regalo. Entonces, yo decía, me va a llegar justo a quien pueda ayudar. Y en ese momento, pasado unas semanas, por razones completamente increíbles, porque en realidad no lo había puesto en el mapa, me ofrecen ser directora de un grupo de BNI y yo, como ya estaba tan metida en este tema de ya sé lo que quiero hacer un mundo de la semilla, porque aunque siembre todo el tiempo,
se vuelve muy distinto cuando ya conscientemente lo haces. Dije, esto es lo que estaba esperando. Cuando uno es director consultor, lo que hace es dirigir un grupo. Ya no presentas tu negocio, otros presentarán los suyos. Tú no, tú lo que haces es acompañar al grupo para que crezca. Entonces yo dije, qué bonito, porque haciendo crecer este grupo voy a poder hacer crecer mi semilla, porque tiene un propósito bonito y en el fondo lo que hay que hacer es hacer entender a la gente que eso vale la pena y hacerlo crecer por sus bases. Entonces era perfecto. Pero el primer año, les cuento, me fue muy mal. ¿En qué sentido? El grupo no crecía. O si crecía, no crecía tan fuerte. Y una de las cosas que es importante en las semillas es saber reconocer que todo lo que sucede entre la realidad, supuesta realidad, y tú, proviene de ti. Y eso es muy duro. O sea, en un principio es muy difícil entender. Yo lo pongo en un ámbito de negocio, pero ahora en un ámbito personal. Por ejemplo, algo que le haya pasado a tus hijos o una enfermedad, es muy difícil aceptar que algo de eso pude yo ser parte de Tomar causa de eso. responsabilidad. Es como duro. Entonces, cuando yo vi que no me acompañaba el deseo de lo que yo quería hacer y que en un principio decía, es porque pasó esto, esto, y trataba de encontrar las razones fuera, porque habían razones afuera, y siempre las hay. Entonces, la salida más precisa es, esta fue la explicación, y todo lo que pasó tenía una explicación razonable, pero en suma no estaba siendo fructífero. Entonces yo comencé a tratar de mirar qué era lo que estaba pasando en mí, por qué no sembraba, o sea, no sembraba bien. Yo lo hacía de todo corazón. Y es ahí cuando comprendí que hay ciertas cosas que son sutiles, que el inconsciente trata de mandarte mensajes porque tú no conoces tu inconsciente, sí conoces tu consciente, pero las semillas se siembran genuinamente desde tu inconsciente. O sea, tú puedes conectar con algo consciente, pero si hay algo inconsciente detrás, eso es lo que finalmente todo el tiempo, porque con eso duermes, se va sembrando. Entonces empecé un camino largo, lento, a veces de subidas y de bajadas, de conocimiento de mí. Mira, para poder sembrar, pues, ¿no? Y comenzar a conectar. Por ejemplo, me di cuenta de cosas como que yo le tenía miedo al fracaso. No podía identificar por qué le tenía miedo al fracaso. Resulta que no es tan importante identificar de repente en ese momento por qué. Pero lo que sí podía identificar es que lo que me unía a lograr mi propósito estaba rodeado de miedos. Y al estar rodeado de miedos, las semillas que se siembran también son de eso, de miedos. Y dan, y imagínense una semilla, entonces hace un tronco y hace un árbol. Una de las cosas que me permitió conocer el mundo de las semillas desde otra perspectiva es que yo me dedico a un negocio del pensamiento lateral, es un estudio de los pensamientos genuinos. Y una cosa que les puedo decir, chicas, esto ya no es del mundo de las semillas, pero yo lo mezclo un poquito con mi condimento, es que no sé si ustedes son conscientes, pero cuando yo supe de eso en una investigación, me dije, ya entendí por qué mis semillas no dan. Es que uno todos los días tiene más o menos alrededor de 70.000 pensamientos. 70.000, de los cuales cada día 95% de ellos son los mismos que el día anterior. ¿Qué significa? Que si yo estoy formateada, entre comillas, con cierto nivel de creencias, todos los días las machaco porque solo un 5% pienso cosas distintas a lo que pienso normalmente. Y acá viene una frase muy importante. Ojo con la realidad que construyes, porque la realidad que construyes generalmente es la realidad que piensas y no la que deseas. Uno conscientemente maneja su deseo, pero la realidad se construye del pensamiento, se construye con el 95% de lo que uno piensa. Y entonces me puse a pensar que para que mis semillas funcionasen, tenía que comenzar a gestionar cómo pienso, que el mundo material muy poco me podía aportar. ¿Por qué?
porque la consecuencia de lo que sucedía ahí era consecuencia de cómo yo pensaba, cómo yo conectaba las actividades. Puedo hacer las mismas actividades que se necesitan para lograr algo. Puedo tener buenas intenciones conscientemente, pero ¿qué me inunda dentro de mí? ¿Cuál es la cantidad de cosas que pienso cuando duermo, cuando despierto, cuando hago cosas sencillas? Porque todo el tiempo siembro, todo el tiempo siembro, y eso es lo que hace que logre mi semilla, esa esperada o inesperada. Entonces, el miedo al fracaso es un tema, pero otras veces no lo vemos por el lado negativo, sino el lado positivo, el reconocimiento. Pero claro, cuando uno depende del reconocimiento, también hay algo por dentro que está diciendo no soy suficiente y una serie de cosas. Entonces, cuando yo me comencé a desapegar de cada una de esas cosas, que si les cuento es muy largo, que recién, mira, me tomó como un año, chicas, recién logré desapegarme de esas cosas. Yo le llamo desapegarme del reconocimiento vacío, de tratar de entender qué tipo de zanahoria tengo enfrente. No solo el grupo comenzó a tener otro tipo de energía, es que mi proyecto, el que yo quería que crezca sin que me dé cuenta, comenzó a llegarle las personas adecuadas en el momento adecuado, de lo que había pedido y que muchos me decían que era imposible. Se hizo posible para mi grupo y para mí. No voy a entrar en tantos detalles porque es muy largo, pero créanme, tengan fe en que hoy algo que yo anoté en un cofre, porque todavía es de reserva, y lo escribí, eso quisiera para mí, eso lo escribí el día que quise sembrar, fin, lo puse. Y hace poco nomás lo abrí, lo leí, y exactamente lo que pedí es exactamente lo que me llegó, pero no me llegó inmediatamente. Y no fue fácil sembrar lo que quise sembrar en otros. Fueron retos, pero retos con mi mundo interior, para que mi ser consciente, que sí quería hacer algo bueno, fuera coherente con mi interior. Eso es lo que les puedo decir. Y funciona hasta increíblemente más de lo que uno se puede imaginar, mucho más de lo que uno pudiese pedir, porque a veces uno pide lo que uno cree que puede conseguir, pero a veces le dan lo que uno imaginó que nadie le podría dar. ¿Por qué? Porque tu deseo genuino también trabaja de la misma manera. Cuando uno realmente tiene un sueño, pero hace que otros consigan ese sueño, lo que uno termina recibiendo, dicen, pero jamás me imaginé que iba a recibir eso. No, sí lo imaginaste, no lo tenías tan consciente, pero lo imaginaste y así llegó. Entonces suena muy bien, pero es un camino de constancia, de mucho trabajo personal y te va a exigir mucho, pero mucho, y no estoy diciendo así nomás, espiritualmente. Entonces, cuando una persona realmente consigue un sueño que la completa, es porque primero ha aceptado su mundo espiritual. Mientras no lo acepte, lo que obtendrá será limitado. Podrá ser visto como exitoso, pero no la completará. Eso es lo que les puedo decir, chicas. Claro, qué loco es. Se habla mucho hoy en día de lo que es manifestación y la manifestación involucra mucho lo que son pensamientos limitantes porque la manifestación es simplemente lo inconsciente manifestándose en lo consciente. Y dicen que tu realidad es manifestada por el 95% tu inconsciente. Entonces es muy interesante pensar lo que usualmente escuchamos en redes sociales, pero de una perspectiva mucho más profunda y con la parte científica también como respaldando. Yo también he escuchado mucho del tema de la manifestación y también he escuchado mucho de la programación del pensamiento. Y de verdad, yo quiero hacer como un pasito más. Hay mucha gente que se me acerca y me dice, Erika, pero yo todas las mañanas pienso, me paro frente al espejo, digo, ¿no? Enuncio, no pasa nada. Y yo lo que les digo es, el pensamiento, y eso lo vengo estudiando ya bastante tiempo y experimentando, el pensamiento tiene una estructura, como todo lo esencial, es energía, es una carga electromagnética que atrae cosas, sí, claramente,
Por eso algunos hablan de la ley de la atracción. Entonces uno cree que pensando en eso lo atrae. Pero el pensamiento, este que realmente hace la realidad, tengan por seguro que es solo del tipo genuino. ¿Qué significa eso? El pensamiento genuino, como todo pensamiento, pero hay pensamientos automáticos, como qué voy a comer hoy, me voy al tren, no sé, estoy manejando. Hay pensamientos automáticos, esos son de abajo, muy materiales, muy cerebrales. Hay pensamientos mentales que son un poquito más arriba, donde yo puedo expandir lo bueno y lo malo, porque la mente es expansiva por naturaleza. Y hay pensamientos espirituales del ser, de lo que me conecta con lo que yo soy hoy y siempre, donde el tiempo no existe y todo puede ser eterno porque es esencial. Entonces, acá lo importante es que el tipo de pensamiento, ese que crea la realidad, tiene dos componentes. Uno es la intención, y acá se ha quedado el 90% de la gente que habla del tema de hay que decir para que suceda. Parte es cierto, no es mentira, hay que decir, el verbo es bastante fuerte, pero si no hay coherencia, ¿qué significa? Con la creencia solo reside en el inconsciente. El pensamiento es intención. ¿Qué es la intención? Es que cuando uno pone el deseo sobre algo, lo pone como una posibilidad de que ocurra. O sea, la realidad no existe per se. Mi intención pone una de las posibilidades que se pueden dar a la realidad, pero de ahí pasa que la gente no le sucede. ¿Por qué? Porque la única manera de que se haga real es que se conecte con la creencia. Esa creencia está en el inconsciente. Cuando no hay coherencia entre la manifestación del deseo y lo que uno realmente piensa, no pasa nada. Pero acá hay algo muy bonito, cruzando con las semillas. Entonces la mayoría me va a preguntar, cae de maduro, entonces ¿cómo manejo mi inconsciente? ¿Cómo lo trabajo? ¿Cómo lo hago realidad? ¿Qué es la creencia? El sistema de creencias es tan poderoso que las grandes organizaciones del mundo lo que quieren influenciar es en tu sistema de creencias, no en tus deseos, sino en lo que realmente crees. Hay una arquitectura de sistemas en la educación tradicional, en la sociedad, en sistemas económicos. Todos apuntan a establecer un sistema de creencias, no un sistema de deseos. Te hacen desear mucho, pero te hacen creer posiblemente en poco. ¿Me entienden? Entonces, para que tú puedas salir de un sistema de creencias que generalmente puede estar basado en miedos, en ego, en tantas cosas, lo que hay que hacer, y ayuda mucho, es que como uno no se puede mirar por dentro, tus deseos, y por eso es lo importante, hacer que se realicen en otros. Entonces, cuando tú enfocas tus deseos, dicen, ay, estos son mis deseos, voy a ayudar a otros a que lo logren, ¿qué estás cambiando allí? ¿Qué es lo valioso? Tu sistema de creencias. Al hacer que otros logren lo que tú deseas, ese ejemplo, lo que tú vas viendo, cómo se va transformando el otro, lo estás absorbiendo todo el tiempo tú, todo el tiempo. Y sin darte cuenta, el inconsciente va rompiendo esas barreras porque lo está viendo desde todas sus dimensiones espirituales, mentales, materiales, cerebrales, corporales. Lo está viendo completo, la figura completa. El deseo es la posibilidad de que algo suceda y la creencia aumenta la probabilidad de que eso suceda. Al tú alimentar tu sistema de creencias con lo que le sucede a otro y tú observarlo, ver cómo lo regocija, ver que se atrevió a hacer algo que tú no te atreverías, ayudarlo a hacer algo que tú sueñas y anhelas para él genuinamente, te va a hacer ver si se puede. Si él lo logra, sí se puede. Y ahí estás rompiendo recién y realmente tu sistema de creencias limitantes. Por eso es que las semillas son tan importantes de trabajarlas, porque es lo que es más exitoso
para romper un esquema de creencias y hace factible que este enunciado, ¿no? Que es el que tú dices como intención, que está tan famoso, el término intención, vaya acompañado por lo que realmente lo hace factible, que es la coherencia con el sistema de creencias. Entonces, cuando yo le digo y le deseo a otra persona algo que yo no quiero para mí, sucede algo muy interesante y esta es la tercera parte, que yo lo mezclo con este sistema que yo les hablo, es el sistema de haber estudiado los pensamientos. Entonces, acuérdense, intención, sistema de creencias, en el medio, coherencia. Y resulta que yo veo a otra persona que está logrando lo que no logro yo. Y resulta que tengo envidia, pero igual ayudo, porque se tiene que ver bien que la esté ayudando. Pero ¿qué pasa? ¿Con qué me estoy conectando? Siento algo que me molesta porque ella lo logra, yo no lo logro. Entonces, ¿qué pasa? Si la persona conecta con mi ayuda y ella la recibe con su sistema de creencias, de que ella piensa en la bondad del otro, entonces mi ayuda, por más que yo tenga esta intención medio envidiosa, o sea, sistema de creencias que me esté molestando allí, a ella le va a hacer bien lo que está recibiendo de mí, lo va a lograr. Y entonces acá yo dice, sí, pero mi sistema de creencias no es que era que yo estaba aprendiendo, entonces podía quebrar. Sí, siempre y cuando haya conectado con la espiritualidad, siempre y cuando haya alimentado lo que yo soy, porque si no, y aquí cruzamos con la química, mira cuánto vamos a aprender, también con la física cuántica, no me voy a detener en eso, pero lo que yo le deseo a otro, hay una intención consciente y hay esta cosa que me molesta, mi frecuencia, mi estado de frecuencia energética. Me molesta, ¿por qué? Porque cuando yo estoy movilizada por los miedos y todo, siento la inseguridad, difícilmente lo que doy va a ser bueno para mí. Lo que doy, miren lo que estoy diciendo. Yo lo doy, pero estoy en una frecuencia baja. Difícilmente va a ser bueno para mí. Entonces, la coherencia de mi ayuda con otros no le va a hacer mal al otro. Me va a regresar a mí. Acuérdense, el principio de la reciprocidad no importa qué le pase. Acuérdense la persona de edad, esa abuelita, recibió compañía, está feliz, no se da cuenta que tú estás contando las horas para que termine el tiempo que tenías con ella. Ella está feliz porque alguien está hablando con ella y tú estás haciendo todos los mimos y los quecos. Ella está feliz, pero a ti te toca una persona que también te mide el tiempo. Entonces, el sistema de creencia es la base de la reciprocidad, sea para bien o sea para mal. Aquí lo importante es que para que sea para bien, uno sí o sí no se libra de nutrirse personalmente, espiritualmente, de conectarse por las buenas razones, de limpiarse, de sanarse. Tienes que sanar, porque así hagas cosas buenas, independientemente de que florezca en otros, van a florecer en otros por las semillas de ellos, porque ellos tienen unas semillas buenas y va a florecer, no necesariamente por tus semillas. ¿Me logran entender eso? Por eso es que la manifestación o eso de pensar 10 veces en la misma cosa no necesariamente termina dando resultados. Claro. Exactamente lo que estabas diciendo de el 90% de las personas se quedan en lo que es la intención y claro, ese es el primer paso para, digamos, manifestar o traer a tu realidad eso que quieres, pero si no completas, digamos, la otra parte, eso nunca va a pasar, ¿no? O sea, tu sistema de creencias, tus creencias limitantes. La coherencia. La coherencia entre ellos dos, entre la intención y tus creencias de verdad, ¿no? Qué interesante, ¿no? Y en el medio, por eso pasa desapercibido. Yo conscientemente quiero ayudar al otro. Oye, Erika, pero es un interés genuino, yo realmente lo quiero ayudar. Sí, pero sé sincero contigo mismo cuando lo estás ayudando y lo logra. ¿Qué te produce? ¿Felicidad o incomodidad? Ay, ay, ¿y eso qué? ¿Mi sistema de creencia o mi intención? No, es tu frecuencia. ¿Ya? Entonces, el estar sano con uno mismo, el sanar, es un proceso,
Cuando uno lleva conscientemente la semilla, al principio tú dices, pero ¿por qué se demora tanto mi semilla si yo la estoy sembrando bien? Yo, como les dije, primer año no sembré, pero yo las estaba sembrando bien. ¿En qué frecuencia estaría? ¿Qué estaría sintiendo? Eso de miedo al fracaso, porque a veces tú dices, pero yo no le deseé mal. No, pero si yo me regocijé, sí, pero cuando conectabas esa ayuda, tú decías, por ejemplo, ella tiene que salir adelante porque la estoy ayudando. ¿Qué tal si no le va bien? No, no le puede ir mal. ¿Qué estás conectando? Miedo al fracaso. Le puede ir mal, tú estás haciendo todo. Le puede ir mal porque también tiene sus semillas. ¿Ya? Entonces, ¿con qué conectas, no? Y ese plano, la única manera de poder llevarlo adelante es, algunas personas le llaman meditar, otras personas le llaman conectarse con uno mismo, otras personas le llaman, no sé, distintas formas, pero es cómo te conectas sinceramente, genuinamente con tu interior, de una manera pacífica, tranquila, seria, humilde, para mirarte por dentro. A su vez que vas ayudando y se van rompiendo esas cosas limitantes. Acuérdate que las rompes no para el otro, sino que para que a ti, eso que haces en el otro, te siembre a ti. Si no, el otro igual le va a ir muy bien. Bien dice un dicho, ¿no? Cuídate de lo que piensas más que de lo que haces. Y estoy Mm, totalmente de acuerdo con eso, porque a veces a uno las cosas le pueden resultar mal, pero la pregunta es con qué las conectas. Entonces, eso es muy importante, muy importante. amén. Amén a todo. Bueno, nuestra siguiente pregunta y última, porque este tema en realidad es muy extenso, entonces queríamos no hacer tantas preguntas porque más que todo queríamos saber qué podía salir de esta conversación genuinamente. Así que nuestra última pregunta, y para que te expandas todo lo que quieras, es ¿qué consejo darías a las personas que quieren implementar esta filosofía de las semillas en su vida cotidiana? Yo todavía sigo en ese trabajo. Creo que es un trabajo de nunca acabar. Es muy profundo. Su simpleza tiene tal profundidad que cuando lo llevas a temas muy diversos, a veces te hace dudar. El primer consejo que les doy es que se den la oportunidad de pensar que más allá de lo que existe a su alrededor, todo lo que existe afuera, de alguna manera, uno puede incidir. Eso es que se den la oportunidad primero a pensar eso. Es la base. Segundo, que el mundo espiritual es esencial de todo ser humano. Uno lo puede aceptar y no por eso todo va a salir mágico. Incluso uno no lo puede aceptar y no por eso va a dejar de existir. Es esencial, es perfecto. Entonces, mi segundo consejo, si es que se puede llamar así, es que reconozcan su espiritualidad, o sea, comiencen a ser amistosos con ella, porque está allí, así la gestionen, no la gestionen, la piensen, no la piensen, está allí y nunca va a desaparecer. Lo tercero es, si alguno es amante de los libros, les diría que lean El cortador de diamantes de Geshe Michael Roach, porque yo sería demasiado, como se dice, pretenciosa decir que les puedo hablar de todo lo de las semillas, porque en realidad sé muy poquito de todo lo que implica, y además hay un montón de conceptos atrás, solo por decir palabras como ubicuidad, por ejemplo, que no la voy a explicar porque es muy grande, que se explican y créanme que es como para entender cómo se crea la realidad. Entonces hay muchas cosas que se explican de manera muy sencilla, con muchos ejemplos, donde te hacen entender todos los conceptos que están detrás. Entonces yo les diría, léanlo. Esa sería mi sugerencia. Pueden entrar a la organización, es DCI Global, y obtener información también. No es una propaganda por si acaso, es mi recorrido personal. Procuren ubicar qué desean. Escojan una sola cosa a la vez para que les sea fácil descubrir lo esencial y que les llegue la persona a quien puedan ayudar. Lo primero es que hay que saber qué queremos esencialmente, y aunque les parezca mentira, muchas de las cosas es que uno ayuda
por ayudar, a veces como ayuda todo el tiempo y eso no está mal, pero ¿qué pasa? Que no se da cuenta o no puede capitalizar todo aquello que ha dado porque no tiene claro qué quiere. Saber qué quieres en lo esencial, importantísimo. Confiar y tener fe. La gente se ha olvidado de la fe. O sea, yo siento así, es una percepción de repente, ¿ya? Pero el único ser en el mundo que tiene fe, y la tiene porque es algo inherente, es el ser humano. No sé si se han dado o se han puesto a pensar qué es lo que nos hace más humanos de los demás seres que existen, incluso las plantas, los animales, todo lo que existe. Una de las cosas más importantes que tenemos, yo diría que son dos, el libre albedrío y la fe. Entonces, indaguen sobre eso. El ser humano es un ser poderoso que para mí vive en la miseria. ¿En qué concepto de miseria? Es que no tiene idea de todo lo que puede lograr por el solo hecho de ser un ser humano. Y eso es muy importante, porque nosotros, si ustedes dicen, ¿por qué vivimos realidades tan distintas estando en un mismo lugar? Porque las realidades son eso, es un conjunto de realidades, de acuerdo, si lo vemos desde la perspectiva de las semillas, de acuerdo a las semillas de cada uno. Si lo vemos desde la perspectiva del pensamiento, de acuerdo a cómo uno piensa. Si lo vemos desde la perspectiva, digamos, filosóficas religiosas, es por sus actos de fe, otros son por sus filosofías de vida, ¿no? Y ante un mismo acto puede suceder un milagro o puede suceder algo miserable ante un mismo acto para una misma persona. Entonces, mi sugerencia es que para poder ver el vaso medio lleno, llénenlo desde su interior. Que adentro van a ver cosas que no les van a agradar de ustedes. Es cierto, a nadie le gusta mirar, pero dentro hay cosas buenas y cosas malas. Pero las cosas buenas y las cosas malas están a cierto nivel. Es como cuando tú dices, hay algunas cosas que flotan y otras cosas que se hunden. Pasado un tiempo, las cosas que flotan están en la superficie y las cosas que se hunden, por lógica, están debajo. Al medio está limpio. ¿Y para qué te sirve la limpieza de lo que está al medio? Imagínense un vaso que está con agua. Para ver lo que está al fondo, para ver lo que pesa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno está en la turbulencia, lo que flota no te deja ver lo que tienes en el fondo. Así sea bueno, malo o como lo interpretes. ¿Qué es lo que lo mueve y no te deja ver que está en el fondo? La supuesta realidad que está afuera. Cuando uno vive en automático, en el día a día, ¿no? Sin pensar en consciente, sino que te gana el día a día, te revuelve. Y entonces lo que está dentro tuyo siempre va a estar escondido para ti. Entonces, ¿cómo trabajar algo de lo que no puedes ver? Es muy difícil. Entonces, algunas personas no lo van a hacer, pero en esencia, acuérdense de mí, que es más al fondo del fondo, todos somos, aunque suene como muy romántico, todos somos buenos. Hay bondad en nosotros. Pero hay una parte más arriba de eso que se ha formado, dependiendo de las creencias de cada uno, ojo, se ha formado en este mundo material que es el ego, como que forma capas. Para los religiosos del cristianismo existe el bien y el mal, ¿no? Digamos que en este caso el mal es lo que ha cubierto al bien. Para llegar al bien, a la esencia bondadosa, hay un montón de capas del mal. Para los orientales o de Medio Oriente, dicen, el ego ha envuelto al amor. Para los otros, orientales más orientales, la escasez ha envuelto a la abundancia. Significa lo mismo, es decir, esas piedras que están hundidas en el fondo, en el centro están los diamantes, que hay que quitar, porque cuando uno ve un diamante por primera vez, quien no lo ha visto, no ve un diamante, ve una cosa negra, una piedra negra, y hay que pulir esa cosa. Y entonces comienza a salir suciedad y nosotros somos flujo, fluido, entonces se va ensuciando el agua. Solo necesitamos muchos momentos de calma
para seguir haciendo eso y que se quede en la superficie y podamos seguir viendo lo que hay que hacer y cómo tallar. Y para eso es mi siguiente sugerencia. Búsquense maestros. No me refiero a los maestros de escuela. Ustedes los van a poder reconocer. Los maestros son personas que te van ayudando en el camino con las cosas negras y también con cuando uno no puede ver, porque es tan bondadoso este mundo que si uno comienza a conectarse con el deseo de querer ser lo que genuinamente somos, vas a recibir la ayuda adecuada para limpiar y llegar a tu esencia bondadosa. Así seas la persona que para otros sea un reflejo de todo lo que no quieren ser. Porque si esas personas, tú fueses el reflejo de lo que ellos no quieren ser, simplemente tú estás sirviendo de un espejo para que ellos sepan lo que no quieren ser. Y solo el hecho de servir como un espejo ya es algo bueno. Entonces, si se dan cuenta, por más malo que sea lo que proyectes, siempre hay algo bueno. Y ese es el entendimiento profundo de lo que a mí me falta aprender en muchos aspectos de la vida, porque a veces uno lo puede dominar para el tema de los negocios, pero a veces no lo dominas para el tema de ser padre-madre, o a veces no lo dominas para el hecho de aceptarte tal como eres, o a veces no lo dominas como buen amigo, o como buen profesor, o como muchos otros roles que cubrimos en la vida. Entonces, a veces es bueno, a veces es más fácil, a veces tú piensas que es malo. ¿Cómo enfrentar la vida de la enfermedad, por ejemplo? Hay enfermedades que son muy, que te consumen. ¿Cómo pensar en salir adelante con eso? No todos los aspectos en la vida son fáciles o tan predecibles como los 4 pasos de la semilla. Hay algunas cosas bien complicadas, que igual son los 4 pasos, pero son bien complicadas. Entonces, yo lo que les digo es, empiecen por lo que les es, no de repente más importante, pero sí podría ser empezar por lo que ustedes creen les puede dar de repente un alivio o les puede dar una esperanza o les puede dar una sonrisa. Depende del nivel de plenitud en el que se encuentren. De repente hay personas que están muy plenas, que no conocían las semillas, pero ya son plenas, entonces tienen la ventaja de que ya tienen la coherencia en sí mismas. Entonces les es más fácil y pueden ayudar a los otros a ser el reflejo de cómo siembro y cómo cosecho. Entonces los demás van a aprender también a eso, ¿no? Más que consejos, porque como les digo, cuanto uno más escarba, a veces necesitas ayuda de otros, necesitas más tiempo, necesitas tener fe, necesitas muchas cosas. Es solo querer iniciar este mundo de las semillas y tratar de aceptar que vas a tener días en que te das cuenta que has sembrado mal. Dices, pucha, ya sembré esta semilla. Y toda semilla, cuando uno la siembra, tenlo por seguro que va a producirse. No porque después haga algo bueno y me enmiende, va a dejar de producirse la semilla y se va a convertir en un árbol. Tú sabes que hay algo muy bonito porque los niños captan muy bien lo de las semillas también. Y es importante empezar cuando son más pequeños porque lo van adaptando. Una cosa de las semillas que es importante, y eso lo vi en la cultura tibetana, digamos, que me han ido explicando, y yo digo, wow, qué fabuloso. Cada semilla tiene un fruto, y una vez que ya da su fruto, ya está, ya no hay más de esa semilla, habrá de otras, y pueden ser parecidas, pero esa particular ya no existe porque ya dio fruto, es decir, ya se manifestó en la realidad. Y una cosa maravillosa es que cuando les sucede algo que no es agradable, lo agradecen. ¿Saben por qué? Porque ya eliminaron esa semilla, o sea, ya dio su fruto. Entonces, cuando te sucede algo malo, tú te puedes contentar, porque ya pasó. Es muy simpático. Y yo lo cruzo con el cristianismo también, para romper y que no haya otra semilla parecida. A veces yo no entendía por qué el cristianismo, ¿no? Jesús decía, pongan la otra mejilla. Yo les hablo de esto porque me estoy dedicando a entender
las religiones y las filosofías espirituales de distintas partes y a conectarlas, ¿no? Y una de las cosas que más me costaba es poner la otra mejilla. Pero ¿qué es lo que quería decir de fondo eso? Cuando quería decir eso, es que quería romper el ciclo. Los tibetanos podrían interpretar como ya no sembrar más de esa semilla. Si alguien te hace algo y recibes algo, ok, reconocer que esa vino de ti y entonces no responderla, cosa que así no siembras otra. Y entonces no te va a volver a suceder. Pero lo siguiente es estar alegre por eso, aunque parezca realmente, no sé, insano. Es porque ya pasó y lo que hagas a partir de eso, conectándolo de la manera que mejor puedas hacerlo, porque no somos santos, ¿no? Pero conectándolo de la mejor manera que lo puedas hacer, ya de por sí allí ya estás mejorando lo que se viene. Entonces, también lo conecto con los que hablan de vivir el presente, porque es en el presente, en cómo tú disfrutas o conectas cada actividad que haces. Si tú estás muy en el presente en ese momento, es muy probable conscientemente de que siembres mejor. Si estás tú muy abrumado por lo que se viene y lo que vas haciendo se te va pasando inadvertido y vas reaccionando, es muy probable que por estar mirando al futuro no suceda porque en el presente has estado reaccionando. Y cuando uno reacciona, no necesariamente siembra como quiere. No es como que voy a pensar cada cosa que hago, no, tampoco, sino aquello, por ejemplo, un dato muy importante, como mamá, y eso para que me lo entiendan. A mi hija mayor la aceptaron en un grupo en el colegio, digamos, de alta performance en el deporte. Eso implica que tengo yo como mamá llevarla a las 6 de la mañana al colegio para que entrene y de ahí regresar y llevar a mi otro hijo que entra a 7:40. ¿Qué sucede ahí? Como van de largo, yo tengo que preparar un almuerzo desde esa hora para que ella lo lleve listo y tengo que prepararle el desayuno. Entonces yo me tengo que levantar antes de las 5 de la mañana, los lunes, los martes y los jueves. Entonces yo escucho a muchos papás que dicen, wow, el colegio, las loncheras, qué tal chamba. Y yo hacía lo mismo. Hasta que un día me puse a pensar y dije, ¿con qué estoy conectando este proceso que puede ser tan bonito para dar? Entonces lo comencé a conectar con la idea de me levantaba temprano y digo, qué rico va a comer mi hija hoy. Se va a nutrir, le voy a preparar y comenzaba a prepararle, era temprano, pero iba a ser todo un año, se esforzó para estar donde está ahora y que lo logró. Qué lindo. Entonces yo le iba preparando, ¿no? Su comida, su desayuno, y después iba el segundo. Y decía, qué lindo, está en un sitio que lo quiere. Se va a poner en el recreo, me ponía a imaginar, uy, se va a contentar con esto que le estoy poniendo, esto le gusta, esto lo va a nutrir, esto le va a dar energía. Y hacía sus loncheras con esa conexión. Bueno, primero, que yo no sé hace tiempo lo que es enfermedad en mi familia. ¿Por qué? Porque la nutrición la estoy conectando con las razones esencialmente adecuadas. Cuando uno se inspira, y ese es el último consejo que doy, cuando uno no aspira, aspirar nos han enseñado que uno debe de vivir de las aspiraciones. Yo quiero aspirar a ser tal persona, yo quiero aspirar, pero aspirar en el fondo es de afuera hacia adentro. Yo tengo que vivir de la inspiración, de lo que está dentro de mí, pero como yo no coordino a veces con mi inconsciente, porque por algo está en el inconsciente, ¿qué es lo que me conecta y me da certeza que es algo válido para mí por dentro y por fuera? La inspiración. Cuando una persona hace algo que le inspira, tengan la certeza que no tiene que corroborar nada, está siendo coherente, 100% en ese momento. Entonces, si uno se mueve por las inspiraciones y busca algo que realmente lo inspire, ya de allí has hecho la vida más sencilla, tanto para el sistema de semillas, los que le han hecho sentido, como para el sistema de creencias, como para el sistema de atracción, lo que sea. Es vivir en la inspiración. Entonces, como yo me inspiraba de solo pensar qué iba a pasar con mis hijos cuando abrieran la lonchera y vieran su lonchera y cómo iban a hacer, y que esto le iba a evitar, por ejemplo, los calambres.
para que pudieran rendir. Y esto les iba a generar esa sonrisita del gustito del día, y esto tal cosa. Entonces yo estaba inspirada, resulta que de la noche a la mañana, chao enfermedad, en mis hijos, en mí hace tiempo no me enfermo. ¿Por qué? Porque estoy conectando con lo inspirador de la nutrición. Entonces, a veces uno se nutre, pero no se está conectando con lo que realmente lo nutre a uno por dentro. Y entonces el cuerpo drena lo que en la mente no se logró fundar. Lo que sobra, así como el sistema digestivo, nosotros votamos, el sistema digestivo de nuestra mente es el cuerpo. Y el cuerpo lo manifiesta en lo que la gente le llama enfermedad, pero la enfermedad es el drenaje de la mente. Cuando uno nutre, ya no hay tanto que drenar, no está sobrando casi nada. Y el cuerpo tiene la capacidad para desechar algo sin que lo enferme. Pero si eso es excesivo, rompe su equilibrio y tiene que enfermar. Y el enfermar es un proceso natural para drenar. No es malo, pero hay que estar en buen performance para que ese proceso fluya. Entonces, mis sugerencias es que todo está conectado. Los que quieren el sistema de semilla, hagan el sistema de semilla. Los que quieran el sistema de gestión de pensamiento, hagan el sistema de gestión de pensamiento. Los que quieran el sistema de abundancia, escasez, ego y amor, hagan eso. Los que sean cristianos, practiquen la reciprocidad en el prójimo. Los que sean tibetanos han entendido que todo alrededor, todas las personas que nos rodean, somos nosotros. En la parte del cristianismo no, hay independencia entre uno y otro, pero está la reciprocidad y está una frase muy famosa de desea a tu prójimo lo que quieres para ti, haz en tu prójimo lo que quieres para ti mismo. Entonces igual está la reciprocidad, como en las semillas, todo se cruza. Y en el tema del ego y el amor sucede lo mismo. El amor es el desapego y el ego es el apego. Entonces, en cada cultura del mundo se dice la misma base, que está en el dar, en lo espiritual, el dar, pero el dar en todo el sentido del mundo, el que cruza desde arriba hasta abajo. Basta que parte de esa cadena no esté dando, entonces el recibir siempre se va a dar, pero no como uno espera. Eso, chicas, espero haberles sido de ayuda y que muchos hayan podido en lo posible enriquecerse con esto, empezar lecturas, empezar por pasos pequeños, saber que muchas veces van a sembrar, incluso sabiendo esto, lo que no quieren, pero ni siquiera en esas circunstancias está dejando de pasar algo bueno. Eso creo que es lo más importante. Qué maravilloso todo esto, ¿no? No, increíble, la verdad, todo, porque yo siento, Eka, que resumiste, uniste todo de manera muy perfecta. Smooth. Sí, y también, sí, smooth, la verdad, porque es difícil encontrar una manera muchas veces de alinear todo sin cerrarte en algo. Es decir, muchas veces nos cerramos en esto es lo correcto y solo esto funciona, pero es muy mágico encontrar algo que una todos los hilos y que funcione para cualquier persona, no importando qué creencias tengas. Y eso es algo muy hermoso y desde ya muchísimas gracias por compartir todo esto porque no tiene precio para nosotras. Es cierto. Ay, chicas, para mí ya de por sí lo hago con todo amor porque estoy sembrando mi semilla. Las cosas Yeah. Bravísimo. Y sobre todo me regocija saber que para ustedes es valioso, porque entonces en ustedes también se habrá sembrado algo valioso. Es un ciclo virtuoso en que la gente va a comenzar a voltear hacia adentro y abrazarse, a ser más buena con uno mismo, porque a veces uno es duro con uno, ¿no? Y por eso vienen todos los miedos, los egos y todas las cosas, ¿no? Entonces, aparentemente uno dice, uy, todo eso tengo que hacer. No, eso es lo que te abraza. Más bien estás lleno de cosas que te la hacen complicada y que te hacen pensar más bien que lo otro es lo complicado. Pero no, lo otro te abraza,
te hace sentir humana, y una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho es pensar que así la haga mal, igual ya hice algo bueno. Y eso me da tranquilidad. Ah, chicas, lo último. Esto sí es completamente vital y se me había ido. Cuando algo que ustedes quieren lograr es esencial, es decir, hay cosas que no son negociables para uno. Uno puede negociar cualquier cosa, pero llegan momentos en la vida que hay cosas que no son negociables y son cosas que son inherentes a ti, a pesar de que la gente te diga no lo vas a lograr, es imposible, no puede ser, nadie lo ha logrado, lo que sea, pero es no negociable. Por alguna razón, por favor, si alguien les dice, pero si no resulta, vayan pensando en un plan B, voy a poner el acápite. El plan B es bueno para todo, menos para lo no negociable. El día que hagan un plan B para un no negociable, ya han renunciado a él. Entonces, por ejemplo, yo sé que va a venir esta ayuda X que es para lo que necesito. Ok, pero cuando llegue la ayuda yo tengo que estar preparada. Entonces, voy a estar trabajando en mi plan B porque si no llega la ayuda, o voy a estar trabajando asumiendo que va a llegar esa idea de ayuda, ojo, que es algo esencial para mí. No, pues, ¿cómo voy a estar trabajando para algo que no sé si va a pasar y si no pasa? Trabaja para eso. Trabaja para eso. Ya en ese momento que estás trabajando para eso, lo otro te va a alcanzar en el momento correcto. Pero para hacer eso necesitas un acto de fe. ¿Por qué hay emprendedores, innovadores, líderes, empresarios que fracasan de alguna manera? Es porque creen en el fracaso. Entonces, si realmente tienen algo valioso enfrente de ustedes, pero no saben, porque no todo depende de ustedes. Eso es lo bonito, ese es el reto. La vida es un juego y parte del juego es que de ustedes no depende todo, porque lo que quieren es que aprendamos que nosotros no podemos controlar todo. Entonces, una vez una persona me dijo, quiero viajar, y es muy probable que no haya podido viajar porque inconscientemente no creía posible que eso sucediese. La fe, una vez que uno la tiene, no la pierde. Mantener la fe, sea como la gente la llame, convicción, porque ahora la gente no usa palabras espirituales, no sé por qué, piensan que no se ven bien. Pero la fe hoy le llaman pasión, a la fe le llaman convicción, a la fe, quítenle todos los apellidos, usen la palabra fe. A la fe hay que ponerle el plan A y nunca el plan B. Para unas cosas sí, no me malentiendan, pero para lo no negociable, y vuelvo a decir porque es muy importante, para lo no negociable no. Otra cosita más. ¿Se acuerdan por qué les dije que el sistema de intención era que te daba la posibilidad que algo ocurra y el sistema de creencia la probabilidad que algo ocurra? Posibilidad, probabilidad. Son los dos conceptos muy importantes. Es que hay una parte, es muy importante, la realidad. Nosotros somos 99.999999979, ¿ya? Si me falta, de energía. Se descubrió que el átomo, como tal, cuando uno lo mira hoy, no es como nos lo han enseñado con sus pelotitas y todo, sino que es una maraña donde tú no puedes ver al electrón. El electrón solo aparece donde tú fijas la vista. Y ahí aparece, porque resulta que lo que ya se sabe, se ha comprobado experimentalmente hablando, es que el electrón es onda y partícula a la vez. Eso es física cuántica. Entonces, cuando entra un observador y ve a la partícula u onda, basta que uno lo observe, se comporta como partícula. Uno lo deja de observar y se comporta como onda. Lo vuelves a observar. Pero ¿cuándo, cómo y dónde? En ese momento y en ese lugar. Quiere decir que la realidad es una posibilidad, no viene dada. La partícula es material, la onda es energía. Partícula onda significa que la energía se desencadena en una partícula y no al revés. Y que donde hay alguien que observa, es decir, pone la intención, aparece el electrón y se convierte en materia en ese momento, o sea, en realidad. El observador no solo pone la intención, que es poner el electrón, es la posibilidad
de que el electrón aparezca donde yo lo estoy mirando. Pero para tener una intención genuina, ustedes ya saben que existe el sistema de creencia. El sistema de creencia hace que la probabilidad de que el electrón aparezca donde yo quiero sea la más alta posible. ¿Eso qué significa? Que la construcción de la realidad es consecuencia de mí y de nadie más. Y a eso, el mundo espiritual resulta que le ha llamado, porque acá hay que identificar los nombres, son mágicos. A eso se le ha llamado libre albedrío. Entonces, ¿cuáles eran las dos cosas que nos hacían los seres humanos que somos? La fe y el libre albedrío. ¿Cuál es la fe? Que aunque no lo veamos, creamos que ahí hay un electrón. Entonces, cuando creemos, lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque tomamos la decisión de que ahí está. Eso es ciencia, chicos, todo se cruza. La ciencia, la espiritualidad, lo que quieran, todo sigue los mismos principios. En todos los libros, por milenios, se habla exactamente de lo mismo, pero con distintas palabras. Si la gente se pusiera a poner un poquito de su tiempo a tratar de trasladar las palabras de unos en las palabras de los otros, se dan cuenta que todos están hablando de lo mismo. Exactamente, sí. Siento que es lo que necesitaba escuchar y esperamos que ustedes que están escuchando este episodio también puedan tomar algo o alguna respuesta que estaban buscando. Mira que esta es como la tercera vez que escucho esta filosofía, pero cada vez es como que me pega distinto. Te resuena más. Sí, o sea, yo quiero pensar que cada vez soy tierra más fértil para Sí, este sí, conocimiento. sí. Totalmente. Este ha sido un episodio maravilloso y no sabemos cómo agradecerte por tanto amor en forma de conocimiento, sabiduría y consejos y energías muy bonitas. Así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Para terminar este episodio les vamos a dejar todas las redes sociales de Erika, las pueden encontrar en la descripción de este episodio. Definitivamente chequen todo en lo que ella está trabajando, que ella siempre está publicando constantemente en redes sociales y nos encantaría que puedan pasar por ahí a ver si algo les interesa. Nutrirse de ello. Entonces, muchísimas gracias, Eka, por acompañarnos en este episodio. Ha sido un placer tenerte aquí. Nos vemos en la siguiente temporada. Este es el final de la segunda temporada. Cerrando con broche de oro. Estamos cerrando con broche de oro definitivamente. Así que nada, muchísimas gracias por escucharnos. ¡Te amamos! ¡Te amamos! Nos encanta eso. Chao, chao. Bye, bye.